Buenas tardes, les saluda Javier Penny para darles el informe bursátil preparado por la carrera de Economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Luis Muedas para brindarles las noticias. Adelante, Luis. Gracias, profesor Penny. A continuación, presentaremos las noticias más relevantes que afectaron a los principales mercados en la semana. Los mercados estadounidenses presentaron rendimientos negativos. Los resultados de la semana estuvieron fuertemente influenciados por los datos de inflación medidos por el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor del mes de febrero. Los datos del IPC publicados el día martes indicaron que la inflación se mantuvo más firme de lo esperado, lo cual impediría que el Banco Central recorte los tipos de interés antes de tiempo. Sin embargo, la fortaleza de las tecnológicas ayudó a Wall Street a pasar por alto los datos de inflación del IPC más elevados de lo esperado. Posteriormente, el día jueves, los datos de los precios al productor aumentaron más de lo previsto, a medida que aumentaron los costos de bienes como la gasolina y los alimentos. En consecuencia, a pesar que se espera que la Reserva Federal deje las tasas de interés sin cambios en su reunión de política monetaria de la próxima semana, el mercado ha reducido las probabilidades de un recorte de al menos 25 puntos básicos en su reunión de junio al 62.9% frente al 81.7% de hace una semana. En Asia, se presentaron rendimientos principalmente mixtos. En China, los precios al consumidor subieron un 0.7% interanual en febrero, tras la caída del 0.8% registrada en enero, la mayor en más de 14 años. Este incremento en el nivel de precios supuso un respiro para la segunda economía mundial, que se enfrenta a la caída del sector inmobiliario y la elevada deuda de los gobiernos locales. Por el lado de Japón, el Banco Central ha empezado a tomar medidas para poner fin a su política de tasas de interés negativas en la reunión del 18 al 19 de marzo, según informó el jueves la agencia de noticias Jiji. Varias grandes empresas han anunciado esta semana subidas de sueldo por encima de las del 2023, lo que aumenta las expectativas de que las tendencias salariales den margen al Banco de Japón para realizar el cambio de política monetaria. A nivel europeo, se registraron rendimientos mixtos. En Reino Unido, el Producto Bruto Interno creció un 0.2% el pasado enero, frente a una caída del 0.1% en diciembre, según la Oficina Nacional de Estadística. Este es el primer dato estimado del PBI que se conoce después de que la ONS confirmara que la economía británica entró en recesión a finales del 2023, tras encadenar los dos últimos trimestres de contracción. Además, los salarios británicos crecieron a su ritmo más lento desde octubre de 2022, mientras que la tasa de desempleo subió inesperadamente. Sin embargo, estos datos podrían aliviar ligeramente las preocupaciones del Banco de Inglaterra sobre la inflación. Por el lado de Alemania, su tasa de inflación se situó en febrero en el 2.5% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que representa el valor más bajo desde junio de 2021. En el frente empresarial, las acciones de Zalando subieron más de un 13% tras el informe del minorista de moda online sobre un aumento de beneficios en el cuarto trimestre y su anuncio de un programa de recompra de acciones. En el ámbito nacional, la Bolsa de Valores de Lima estaría cerrando su semana con resultados positivos, con un tipo de cambio de 3.68 soles por dólar. El día viernes se publicó la cifra del PBI interanual del mes de enero, el cual resultó en un incremento del 1.4%. Sin embargo, no logró superar las expectativas de los analistas, quienes estimaban un crecimiento del 1.8%. En el frente empresarial, PPX Mining Corp fue una de las acciones que presentaron un rendimiento significativo en la semana, dado que le aprobaron un proyecto minero de oro y plata en el norte del Perú. Asimismo, dichos metales preciosos presentaron un incremento en su valor tras la creciente expectativa de que la Reserva Federal retrasará el recorte de tasas. El cobre presentó una tendencia alcista tras el anuncio de posibles recortes de producción en China. Ahora veamos las acciones corporativas peruanas que registraron las mayores ganancias en la semana. La que obtuvo mejor desempeño fue PPX Mining Corp con un resultado positivo de 100%, acompañado por Alta Cooper Corp con un aumento de 20.83% y por último, Southern Cooper Corp con una evolución de 17.71%. Por otro lado, la que registró mayores pérdidas fue Bear Creek Mining Corp con una caída de 25%, seguido de las acciones de Intercorp Financial Services, con una disminución de 5.78%, y por último, Casa Grande con una variación negativa de 4.18%. En cuanto a los ETFs, al día de hoy el EPU registró una apreciación de 1.39%, replicando así la dinámica del mercado peruano. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 3.68 soles por dólar, lo que registra una depreciación de 0.32%. Respecto al resto de monedas regionales, el peso chileno se depreció en 0.47%, el peso colombiano se apreció en 0.12% y el peso mexicano se estaría depreciando en 0.04%. Por otro lado, el euro presenta una apreciación en 0.05% y finalmente el yen japonés se ha depreciado en 0.49%.
Gracias, Luis. Ahora veamos cómo se han comportado los principales commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo WTI y Brent se cotizan en 80.97 y 85.18 dólares. Así, de manera intraday, varió menos 0.36% y menos 0.28%, mientras que en lo que da del año, más 13.01% y más 10.57% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 8.887.50 dólares la tonelada, mostrando una depreciación de 0.44%. Además, en lo que da del año, viene mostrando una apreciación de 3.84%. En el caso del oro, se encuentra en 2.162.02 dólares la onza, con una depreciación en su valor de menos 0.01%, y en lo que da del año viene mostrando un rendimiento positivo de más 4.80%. En el caso de la plata, viene cotizando en 25.34 dólares la onza, lo que representa una apreciación de 2.12%. Mientras que en lo que va del año se observa un resultado positivo de más 6.50%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, a nivel local, la Bolsa de Valores de Lima está mostrando una variación favorable de más 1.45%. Asimismo, el índice del continente asiático Shanghai Composite mostró una depreciación de 0.45%. Luego, el índice tecnológico Nasdaq viene presentando una pérdida de menos 0.05%. Y por último, el índice paneuropeo Stoxx 600 está presentando una apreciación de más 0.76%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias, hasta la próxima.